Estamos saliendo al aire, toda la programación, obviamente, de Cadena O. Hoy nosotros, como siempre también, hasta las 19. Nos quedan los últimos 15 minutos del programa de la jornada. Como decíamos en nuestro sumario, queríamos hablar con un psicólogo que escribió un libro a partir de un hecho personal, de un hecho que vivió él. Eso lo motorizó. Y de un hecho desgraciado, sin lugar a dudas, la producción. Los que estuvimos y estamos vinculados con alguna expresión artística, sabemos que aún en los momentos más desgraciados, el arte como que nos salva, ¿no? El arte como que nos tira un salvavidas. Y es lo que le pasó a Pablo Melicchio, con el cual estamos comunicados. Así que lo primero que hacemos es agradecerle profundamente estos minutos para pensar juntos. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, el placer es mío poder dialogar con ustedes. Un psicólogo que escribe una novela a partir de un hecho personal. ¿Querés contarnos? Sí, en realidad es mi noveno libro y siempre creo que, digamos, todo libro siempre tiene un poquito de autorreferencia. No hay escritor que sea enteramente objetivo, ni siquiera en una investigación, pero en las novelas o en los libros así que incluyen la prosa o la lírica, siempre se juega algo bien de lo referencial. Y en este caso, puntualmente, mientras mi mamá estuvo internada en tiempos de pandemia, de septiembre hasta enero, principio de enero que falleció, yo la acompañé muchísimo, casi todas las mañanas en el sanatorio, y como estaba muy medicada por momentos y dormida, tengo esta necesidad de poner en palabras lo que siento, es mi forma como de descarga. Entonces, por primera vez en mi vida iba escribiendo notas en el celu, porque no iba preparado para escribir, menos escribir un libro en este contexto, pero sí iba escribiendo en el celu, armé como un bloc de notas, iba poniendo lo que sentía con esta presencia de mamá en sus momentos finales, pero también lo que me pasaba a recorrer el sanatorio, entrar y salir con el cuco del COVID, lo que veía en otros pacientes, en el personal de salud. Y empecé a reflexionar creo que finalmente en las cuestiones centrales de la vida, ¿no? Que es la enfermedad, la vejez y la muerte. Y cuando muere mamá el 9 de enero empiezo a ordenar esas notas, las paso a Word, y ahí recién pensé que podía hacer un libro que, bueno, que finalmente en estos días salió, ¿no? Sí, cuando con Martín, con Lucía, con José, hablábamos de producir esta nota, yo pensaba, no es la primera vez que aparecen ficciones del hecho real, ¿no? Nosotros los periodistas tenemos ahí El espejo de Rodolfo Walsh con Operación Masacre, ¿no? Pero bueno, hay montones más. Ahora, con la muerte de la vieja, no sé si hay muchas. Yo creo que hay un par de libros, digamos, de los duelos. Bartés tiene un libro sobre el duelo. Yo creo que hay literatura. Bueno, me gusta mucho una escritora norteamericana llamada Vivian, que tiene dos libros, uno que habla sobre la muerte del marido, que se llama El año del pensamiento mágico. Bueno, no es casual porque el duelo se suele hablar de un año, ¿no? Y después tiene, creo que Noches Azules, porque después se le muere la hija, un drama tremendo, esta escritora maravillosa. Ahí es, creo que lo más difícil, hablar sobre la enfermedad y la muerte, y en primera persona. Pero bueno, la verdad que yo lo que sentía mientras iba escribiendo era simplemente que me ayudaba a pensarme, a no desbordarme tanto, a no inflexionar. Insisto que cuando empiezo a tramitar el duelo, despacito después que muere mamá, y voy pasando esa suerte de descarga, me di cuenta que bueno, que podía hacer algo más, y termino haciendo esto que para mí termina también siendo como no un libro de autoayuda, porque nunca me interesó eso, pero muchos capítulos cierran con algo que le puse fuera del dolor, ¿no? Lo que a mí me enseñó el dolor, y lo que creo que los lectores y las lectoras que se están encontrando también, ¿no? Digo, porque en este punto todos somos como hermanos y hermanas, ¿no hay quien no sufra en algún momento, y más en estos tiempos tan no hay grieta ahí, ¿no? No hay grieta en ese sufrimiento. Ahora, eso significa, ¿no? Sí, eso significa, exactamente. Vos hablabas del dolor recién, y en algunas entrevistas que te hicieron en otros medios nacionales, decís que aparecen preguntas, y una de esas preguntas es cómo se ordenan los papeles del dolor, ¿no? Sí, y cómo
una pregunta que me hice cuando se descompensó mamá y la cosa era grave es cómo se vive o cómo se puede vivir cuando se va quien te trajo a la vida. Es como una paradoja, ¿no? La madre es como es la creación, es quien te va a parir, te termina dejando en este mundo y después se vaya del mundo. Yo creo que es el borde más existencial, ¿no? Como psicoanalista también, ¿no? Creo que ahí cuando empiezan a morirse los padres, pero puntualmente la madre, hay una cuestión ya de una orfandad sumamente difícil de elaborar, que bueno, que de acuerdo a los recursos que uno tenga, te vas rearmando, pero la vida después no es igual, y los papeles del dolor se ordenan, pero no son muy prolijos, ¿no? Siempre queda, bueno, Masota decía que todo dolor deja marcas en el cuchillo, ¿no? Es decir, claro. No queda limpio el dolor nunca, no se sale limpio de un dolor. Hola Pablo, te saluda Martín Fernández. Martín, ¿cómo andás? Un gusto. Primero, por supuesto, felicitarte por el libro que sacás. Y en segundo lugar, recuerdo que en algún momento de la pandemia lo hablábamos, hoy contándonos tu caso, pero que además, por supuesto, es el reflejo, el espejo de un montón de personas que en tiempos de pandemia perdieron a sus seres queridos, a su vieja, a su viejo, algún hermano, alguna novia, algún novio, algún familiar o algún amigo. Y en este contexto, en tiempos de pandemia, donde la pandemia, si algo nos enseñó, no es que solamente no estamos preparados para perder a nuestra madre, sino que no estamos preparados para nada o para gran parte de lo que nos trajo la pandemia, y es algo que como digo se vio reflejado en muchas familias que seguramente también se hacen estas preguntas que vos te hacías, ¿no? Sí, yo me acuerdo aquella linda nota que tuvimos, Martín. Me ha pasado que en pandemia, digamos, un poco lo digo simpáticamente, me fui haciendo especialista en digamos, prevención, como me la pasé dando notas, claro, creo que para todos los medios nacionales, incluso salí por algunos medios internacionales explicando las consecuencias psicológicas de la pandemia, hasta que, bueno, digo, me pasó a mí en carne propia. Empiezo a hablar. El primer día que el presidente decreta el confinamiento, yo estaba en la TV pública, listo para salir al aire, se suspende mi salida, y al otro día, creo que fue viernes 20 de marzo, si no me equivoco, salgo al aire por la TV pública empezando a tirar ideas, porque yo no la tenía clara, porque yo estaba como todo el mundo tratando de entender, pero sí empecé a leer textos de Freud que hablaba de la posguerra, de la guerra, cómo funciona el aparato psíquico cuando hay que refugiarse, cuidarse, el miedo a la muerte más evidente, ¿no? La finitud más en carne propia. Bueno, fui, digamos, experimentando y caminando la vida con la gente, ¿no? Hasta que me toca a mí realmente, y es horroroso lo que vivieron el personal de salud y desde luego las personas que sufrieron y fallecieron, sí, o se pegaron el COVID y quedaron con consecuencias. Creo que por eso me jugué con un libro tan personal, sí, pero ya no es tan personal, digo, yo como escritor, digo, en la calle ya, como está en primera persona, creo que en relación a lo que vos me decías, Martín, cualquiera que ha tenido esta vivencia de enfermedad, muerte y hospitales se va a sentir reflejado. No hay golpes bajos. Si ustedes escuchan una muy linda nota que, bueno, el libro salió en una editorial santafesina, Palabrava, que Patricia Severín es la editora, la que comanda esta editorial tan linda, y que le dieron un lugarcito. Ya estaba cerrado prácticamente el programa editorial del año, pero le dieron un lugar a este libro porque era necesario para mí, y creo que empieza a ser necesario para algunas personas, y eso me gusta, ¿no? Que tenga lectores y lectoras y que ayude a pensar, ¿no? Es, además de una novela, es obviamente es un homenaje, obviamente, supongo que es un homenaje, pero ¿es también un rescate de la memoria? Sí, yo no diría que es una novela, yo diría que son memorias, ¿no? Es una suerte de memoria, porque, digamos, o una... Sí, yo diría que son unas memorias, obvio que está dedicado a mi mamá, memoria, claro, y también a mí me sirve, y lo hablaba con mi familia, que tengo quienes quieren leer el libro y quienes todavía no están preparados para leerlo, claro, porque bueno, hay un relato de 4 meses en pandemia,
desde el momento que mi vieja se descompensa hasta el último capítulo es muerte, ¿no? Pero vuelvo a decir que lo que Patricia Severín cuenta en alguna nota que dio para un medio allá, también santafesino, decía que es un libro que por suerte no tiene golpe bajo, no es un libro triste, no es algo acerca de la muerte como trillado, es una memoria que se va recorriendo y que invita a pensar al mejor estilo budista, ¿no? Con frases cortas, qué es la vida a partir de lo inevitable que es la muerte y a partir de enfermedad y vejez, que son como los grandes maestros de la existencia, que lo queremos negar y que este tiempo, por sobre todas las cosas, nos vino a recordar, ¿no? Claro. Pablo, Lucía te saluda, buenas tardes. Hola Lucía, ¿cómo estás? Felicitaciones, también me sumo aquí al saludo del equipo y te llevo más para el lado también de la psicología, ¿no? En este caso, o generalmente por ahí los que hemos estado en la experiencia de tener terapia o también lo que se dice comúnmente es que uno de los consejos que da el psicólogo es escribir lo que pasa, es una manera de plasmar, ¿no? Y poner en palabras lo que uno siente por escrito. ¿Te pasó algo de eso? Y si también lo llevas como consejo a alguien que se sienta tocado. Sí, vos sabés que yo empecé a escribir a los 12 años. Soy primero escritor y después psicólogo, ¿no? O en todo caso, a ver, escritor creo que es desde el momento que empiezo a publicar, pero siempre para mí entendí claramente que necesitaba, por una dificultad a veces de poner palabras, no aplaudo esto. Creo que cierta estirpe o cierta raza de escritores y escritoras tienen que ver con personas que nos cuesta quizás abrir el mundo interior y lo podemos abrir a partir de la escritura. Murió mi abuelo cuando yo tenía 12 años y escribí un poema. No sé si otro pibe, otra piba hace, no es lo común. Creo que desde ahí creo que yo ya tengo como ese escritor ahí germen, ¿no? Yo siempre a mis pacientes suelo sugerirle a aquellos y aquellas que se parecen un poco a este psicólogo, ¿no? Y son personas que lloran, que hablan, que gritan, que hablan con la mamá, con el papá, con un familiar, con la novia, con el novio. Si hay gente que se puede abrir, bueno, yo no recomiendo la escritura, no es necesario. En mi caso, como estaba mucho tiempo solo, cuidando a mamá, o acompañado, porque a veces iba mi mujer o algunos de mis hermanos, pero en el fondo para mí era como algo de mucha soledad, ¿no? La pregunta es, ¿qué hago con esa mamá? Nadie te enseña a cuidar a una mamá. Uno está acostumbrado a que los papás te cuiden, ¿no? Y en un momento de la vida te pasa una cosa como inversa, ¿no? Que es aprender a cuidar a una mamá. Y viste que los papás suelen decir, bueno, con el primer hijo yo soy el primero, y siempre me acuerdo que mi mamá me decía, papá me cuenta todavía todos los temores que hay con el primer hijo. A mí me pasó con mi primer hijo también. Entonces creo que experimentar con una primer muerte de un ser querido, también uno es inexperto y la verdad que vas tanteando la cuerda floja del existir, ¿no? Pablo, te agradecemos la comunicación. La verdad que está bueno que un programa como este, que es un magazine que intenta abrir el abanico y tocar diferentes tópicos, pueda pararse un ratito para pensar sobre temas que nos jode pensar, ¿no? Porque nos jode pensar sobre la muerte, no le encontramos la vuelta, y nos parecía que tu experiencia, tu libro, bueno, vamos a decir, el libro se llama Un mundo sin mamá, es de Pablo Melicchio, nos ayuda un poco también a pensar aquellos que a veces no queremos consciente o inconscientemente pensar. Bueno, gracias a ustedes por la nota y espero que el mundo sin mamá sirva también para pensar, reflexionar en aquello que en algún momento vamos a tener que pensar y reflexionar. Un abrazo muy grande. Abrazo para todos y todas. Pablo Melicchio, sobre el TOPS de la hora 19, psicólogo de la UBA. Si te interesó, el libro se llama Un libro sin mamá y está en las librerías de Santa Fe.